Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Sara Villarreal, soy desarrolladora Android desde el año 2014 y bueno, voy a partir hablando sobre lo que es inyección de dependencias y todo lo que implica el concepto como tal de inyección de dependencias. Bueno, primero voy a partir en mi experiencia personal, cómo fue para mí inyección de dependencias. Este meme me personifica en aquel momento, hace ya un par de años, cuando yo empecé a ver lo que era inyección de dependencia. Para mí, ver que tenía errores de dependencias cíclicas, la anotación de componentes, que eran anotaciones, que era un módulo, que era hacer un inject, todo esto para mí fue cuesta arriba. Hasta que entré a entender, ya después de haberme dado muchos golpes en la vida, qué era en verdad la inyección de dependencia. Esto lo entendí, después de muchos intentos. Lo primero es entender qué es inyección de dependencias y acá el concepto es que simplemente provee las dependencias necesarias que necesita un objeto para poder trabajar en vez de crear esas dependencias por él mismo. ¿Cuál es una de las ventajas de utilizar la inyección de dependencias? Primero, que tengamos una aplicación desacoplada, que esto nos permite a su vez, primero hacerle que pueda ser modular la aplicación y que pueda ser mantenida y testeable a su vez. Que nos permita la flexibilidad, ya que si queremos una aplicación donde queremos agregar cosas, el sistema tiene que estar capacitado de permitirnos agregar sin que se modifique el sistema o dañe algo más. Supongamos que tenemos un sistema de un módulo chiquitito, que es M, A, B y C. Digamos que si hacemos que A, B y C le den las dependencias a M, o M dependa de estos módulos, quizás es muy complicado hacerle mantenimiento a eso, no es tan complicado hacerle mantenimiento a eso, pero si lo vemos en un sistema mucho más grande, donde hay submódulos de submódulos y los adyacentes tienen más submódulos, a su vez es más complicado mantenerlo si no tenemos un buen sistema modular o tenemos un sistema modularizado. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo sencillito, Trip necesita instancias de mapa y payments, lo cual hace que mi aplicación esté fuertemente acoplada, lo cual significa que al momento de, por ejemplo, testear trips, necesito crear instancias de maps y payment y esto puede hacer engorroso el proceso de testeado. Suponiendo que hacemos lo que es inyección de dependencias como tal, creamos unas interfaces intermedias. Al momento de nosotros querer probar nuestra... Es que tengo aquí un láser pero no me sirve. Nuestra clase trip, simplemente creamos un mock de payment o de map y probamos directamente trip. Veámoslo más a fondo. La inyección de dependencias también nos garantiza lo que es inversión de control, que esto es sumamente importante y lo voy a explicar con un ejemplo sencillo, a ver si lo entendemos. Supongamos que quiero hacer un cumpleaños y yo como organizador tengo que buscar las bebidas, buscar los snacks y hacer la decoración de la fiesta de cumpleaños para llevarla a cabo. Pero si pensamos en inversión de control, yo sencillamente le digo: Luis, necesito que te encargues de las bebidas. Juan, encárgate de los snacks. Ana, tú eres buena, encárgate de la decoración del cumpleaños. Y aquí estoy invirtiendo el control a estas personas para que lleven a cabo el cumpleaños. ¿Cómo se vería esto en código? Lo primero es crear una interfaz o una interfaz que nos define las acciones donde se organicen, donde estén los pasos para organizar la fiesta. Por ejemplo, preparar comida, decorar la casa, comprar las bebidas. ¿Qué sucede? Tenemos lo que se llaman implementaciones concretas, que en este caso se llama Birthday Party Organizer,
que implementa nomás la interfaz Party Organizer, que es el que tiene la serie de pasos para llevar a cabo mi cumpleaños. Finalmente queda nuestra clase Birthday Party, que recibe la implementación de la organización de la fiesta y simplemente tiene una función que me sigue como estos pasos para preparar la comida, decorar la casa y comprar las bebidas. Lo que se traduce en cuando ejecutamos desde el principio la organización... perdón, estoy un poco nerviosa. Mi Birthday Party Organizer pasa como parámetro a mi fiesta de cumpleaños y simplemente le digo a la fiesta de cumpleaños, ya necesitamos organizar esta fiesta, y ya el organizador de la fiesta sabe cuáles son la serie de pasos que tiene que ejecutar para llevar a cabo la fiesta de cumpleaños. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y es una de las ventajas, que si queremos que nuestro proyecto siga creciendo, ahora quiero agregar un Kids Party Organizer, sencillamente lo hago extender de un Party Organizer que tiene la serie de pasos que tengo que tener para llevar a cabo mi fiesta de cumpleaños, y queda de la siguiente manera. Ahora, por ejemplo, tengo una fiesta de cumpleaños para adultos y una para niños. Entonces, sencillamente, creo las instancias de eso y puedo agregar muchas más fiestas que sencillamente sigan los mismos pasos. Las dependencias que vienen de un recurso externo. Lo voy a explicar con un ejemplo que me gustó mucho y bueno, capaz muchos acá lo conocen, si no lo voy a explicar paso a paso. Este es un cocinero de una droga que se llama metanfetamina. Mi rol es simplemente crear metanfetaminas, que es una especie de droga que es esta que está acá. ¿Qué pasa? Mi rol es sencillamente cocinar la metanfetamina. Pero para cocinar esto necesito una serie de componentes químicos, fósforo, whatever, para crear esta droga. Pero necesito una fábrica que es la que me provee estos componentes químicos, pero mi rol es de cocinero. Entonces necesito un proveedor que se relacione con la fábrica y me traiga estos componentes químicos que finalmente me los provee a mí para yo poder crear la metanfetamina. Entonces, lo que es importante reflejar acá es que yo como cocinero no me encargo de buscar los componentes químicos, sino que sencillamente le pido a un proveedor, necesito los componentes para crear la metanfetamina. Yo me olvido de cómo se están creando los componentes químicos. Sencillamente se los pido a este señor, a mi proveedor, y la creo. Visto en código, sencillamente es una interfaz Chemical Provider donde Gustavo Fring le implementa ese Chemical Provider donde tengo la lista de todos los elementos químicos que necesito para crear esa droga, en este caso estos que están acá. Y sencillamente a mi cocinero, que en este caso es Walter White, recibe ese proveedor y se encarga de crear la metanfetamina. Las técnicas para crear la inyección de dependencia son varias. Yo voy a explicar como los más utilizados y sus ventajas y desventajas. Supongamos una calculadora básica que hace una sustracción y una adición. Se vería de la siguiente manera. Por ejemplo, nuestra interface Math Operation sencillamente define un contrato que en este caso se llama execute, simplemente recibe dos enteros y me devuelve un entero. Entonces, de estas dos operaciones ya sé que eso es una operación matemática. Entonces lo que hago es implementar esa operación matemática, lo cual me permite hacer un override de ese método donde reciba dos elementos, pero en el caso de la adición sumo y en el caso de la sustracción resto esos elementos. Como ven acá,
estoy implementando eso, el math operation para adición y sustracción. Al final, ¿qué le importa a la calculadora? ¿Cuál es el tipo de operación matemática que necesito? Y calculo con esos dos valores enteros la operación execute. Y para poder llamarlo, en este caso, por ejemplo, si se fijan, la adición operation se pasa por el constructor de la calculadora, que al final el addition operation es una operación matemática, y se las estoy pasando acá. Es que no me marca. ¿Ah? Sí, no. No señala, pero bueno, la operación de suma, sencillamente le digo a la calculadora, bueno, esto es lo que vas a ejecutar, esta es la operación que vas a hacer, y acá le digo ya al calculator addition, calcúlame estos dos elementos y devuélveme el resultado. Lo mismo sucede para la sustracción. No sé si se entiende. Pero básicamente es pasarle por el constructor la instancia que necesita para poder ejecutar la operación calcular. Se vería de la siguiente manera. Acá tengo la interfaz math operation, lo cual es implementada por el addition operation, subtraction. Y bueno, acá sencillamente le paso el tipo de operación, me ejecuta la operación que necesito hacer de los dos elementos y me devuelve un entero. Básicamente es lo mismo anterior, pero en el código completo. Las ventajas de la inyección de dependencias por constructor es que, bueno, me permite el desacoplamiento, es inmutable, porque una vez que ya yo especifico cuáles son las instancias que va a tener mi clase, no lo puedo cambiar. Me ofrece una claridad de las dependencias porque teniendo definido todas las dependencias que va a recibir mi constructor, tengo como una claridad de todas esas dependencias de mi aplicación. Es muy fácil de testear porque al momento de hacer una prueba, sencillamente moqueas esas dependencias y te encargas simplemente de probar la clase que recibe esas dependencias. Y bueno, se adhiere a los principios SOLID, en especial al de inversión de dependencia. Las desventajas como tal es que, bueno, pueden existir como constructores muy extensos, porque digamos que se pueden pasar muchas dependencias por el constructor y eso puede hacer complicado o largo el constructor. Es muy complejo la inicialización al momento de definir cuáles son las dependencias que va a tener. Y la configuración rígida es porque no es cambiable en tiempo de ejecución, sino que crea las instancias y ya no se puede modificar, a diferencia de otros tipos de técnicas de inyección de dependencias que voy a mostrar más adelante. El otro tipo de inyección de dependencias es por setter injection, que no es más que tenemos igual una interface beverage que tiene un contrato o un método definido que se llama serve. Sencillamente coffee y té son de tipo bebidas y bueno, cada uno se encarga de servir el tipo de bebida a su manera. La manera de hacer la inyección por setter es directamente en mi clase cafetería, donde se define el beverage, quedando así. No necesariamente se tiene que crear la instanciación al comenzar la aplicación, sino que se puede hacer después. Y esto se hace mediante este método que es el de setter, donde se le asigna al beverage el beverage que le estoy pasando por parámetro. ¿Y
queda de la siguiente manera. Acá, bueno, tengo mi método cafetería, que bueno, la cafetería se encarga de servir los tipos de bebida, en este caso café, y le digo al set beverage que le estoy pasando un parámetro de tipo coffee, donde este set beverage es este método setter que está acá, donde estoy haciendo la inicialización, la instanciación del beverage. Una de las ventajas es que bueno, me permite esa flexibilidad de no hacerlo inmediatamente cuando inicio me permite la flexibilidad igual de agregar o quitar elementos sin que modifique la aplicación. Nos permite una inicialización bastante simple. Sin embargo, a veces puede, como desventaja, existir una potencial inconsistencia. Puede ser mutable, ya que bueno, no necesariamente, como les expliqué, lo haces al inicio de la aplicación, sino que puedes asignar esa instanciación después de que inicias toda la asignación de dependencias. Y puede ser complicado al momento de aplicar unit testing. La otra técnica para hacer inyección de dependencias es mediante con field injection, que esto, bueno, si lo vemos en este ejemplo, es simplemente una impresora que necesita de una tinta, y la tinta es la que me imprime el mensaje. Como podemos ver acá, el printer está, digamos, fuertemente acoplado a ink, porque necesita, ink que es la tinta, porque necesita la tinta para poder imprimir el mensaje. Entonces, para hacer esta inyección de dependencias, creamos la instancia de printer, y a la tinta, ahí es cuando le seteamos la instanciación de ink, lo cual es diferente a las técnicas anteriores que se hacía por setter o por constructor. Tienes que hacer como instanciar primero la dependencia que tiene printer, y una vez que lo instancias, lo asignas. Las ventajas, bueno, es simple la implementación. Obviamente nos ahorramos mucho código de boilerplate, es fácil de usar, pero una de las desventajas, si lo vemos en el caso anterior, acá podemos ver que el printer está fuertemente acoplado con ink, porque necesita de él para poder ejecutar sus operaciones. Lo cual nos dificulta al momento de hacer unit test, porque tenemos que crear la instancia de ink, y bueno, nos hace más complejo eso. Puede haber una posibilidad de null possibility, porque si no se hace esta asignación, quizás más adelante pueden arrojarnos un error de que no se ha instanciado, no se ha asignado la tinta en este caso, y nos arroja errores en la aplicación. Y bueno, tenemos menos control en el ciclo de vida de las dependencias, porque todo está controlado dependiendo de las asignaciones que se realicen. Está también otra técnica que se llama inyección de dependencias por interfaz, que simplemente nos establece que nuestras clases van a recibir nuestras interfaces que definimos. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos tipos de transportes, carro y bicicleta, que implementan el método viajar. Cada una viaja, por ejemplo, carro por carro o bicicleta, pero en nuestra clase recibe esta interfaz. Entonces, al momento de nosotros instanciar, por ejemplo, en este caso, el auto, el car,
tenemos que pasarle a esa persona, por ejemplo, que va a utilizar el transporte, nuestra dependencia de auto y utilizar la instancia, usar el transporte de persona viajando en auto o bicicleta. No sé si me entienden acá. Simplemente es crear una aplicación, un objeto persona, el cual recibe mi auto, que el auto implementa mi interfaz y simplemente la estoy pasando acá por el constructor, esa implementación de car. Las ventajas, bueno, igual nos permite el desacoplamiento, la flexibilidad y el fácil testeo de la aplicación. Las desventajas, bueno, puede ser muy complicado entender al principio esto y hacer la configuración respectiva para implementar esta inyección de dependencias por interfaz. Puede ser muy complejo también para grandes proyectos porque quizás acá tenemos dos clases, simplemente bicicleta y auto, pero si son muchísimo más grandes, implementar esto puede ser bastante complejo. Y también existe la posibilidad de que tengamos una sobrecarga de interfaces no necesaria al momento de implementar esta inyección de dependencia. Es importante también entender que la inversión de control y la inyección de dependencias van muy de la mano, donde la inversión de control se encarga de tener todo, es el contenedor que me tiene estas dependencias, y la inyección de dependencias es la que me provee esas dependencias. Así que van muy de la mano ambos. Como conclusión, bueno, como ya lo expliqué, es una técnica la inyección de dependencias, es una técnica que simplemente me provee las dependencias que necesita mi objeto sin necesidad, desde afuera, sin necesidad de crearlos por él mismo. Me permite eso, el desacoplamiento para promover la modularidad y el mantenimiento de mi código, la flexibilidad para que al momento de agregar o quitar algo no me modifique el código o me cause problemas, sea más flexible y extensible, es lo que quiere decir. Y bueno, la relación con la inversión de control simplemente es las clases de alto nivel simplemente no deben depender de las clases que están a más bajo nivel, sino que dependan de abstracciones. Las técnicas, como expliqué, bueno, son por constructor, por setter, por field y por interface. Existen otras herramientas que, bueno, aquí es donde yo caí directamente. Yo no pasé como por este proceso de entender qué era la inyección de dependencias como tal, sino que caí directamente en Dagger. Para mí, como dije, bueno, fue muy cuesta arriba. Pero existen herramientas que simplemente te simplifican esto, utilizan anotaciones que implementas en tu código y te lo hacen más fácil. En mi caso, bueno, es el que más he utilizado y el que más me gusta, es Dagger Hill y Coin, incluso es mucho más simple, pero bueno, entre cuál es mejor y cuáles son sus ventajas, pudiéramos verlo como una charla separada. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para usted. Cada uno. Buen punto.
es un buen punto. Ese punto es importante, es complicado también porque no estamos acostumbrados a extraer cosas que ya son abstractas. Por ejemplo, cuando pensamos en el concepto de inyección de dependencia, no pensamos en que es un servicio o un API, pensamos que es una herramienta que estamos utilizando ya. Pero si bien es una herramienta igual es una fuente de datos y se puede extraer así como tú extraes un API, podrías extraer la misma inyección como tal. Cuestión de que el proyecto no conozca a Dagger, para que se presente esa circunstancia se haga capaz de hacer una migración, así mismo como la inyección, como una meta inyección, donde la inyección propia es parte también de un recurso del proyecto. Claro. Sí, lo importante, bueno, yo la verdad es que no he trabajado con Kotlin multiplataforma, la verdad no sé las ventajas o desventajas de utilizar inyección de dependencias con eso, con Dagger específicamente, pero sí, supongo que sí, que necesitamos como centralizar todo en eso en un contenedor para hacer la migración, digamos, más fácil y no tenerlo como regado en muchas partes. Y sí, lo veré si en algún momento llega a tocar Kotlin multiplataforma, cuáles son los problemas que me puede llevar si tengo todo regado, pues, y no centralizado en un solo contenedor. Ahora, algo que sería interesante como agregar a todo esto es que, por ejemplo, dentro de lo que Sara estuvo explicando, la inyección de dependencia finalmente es una técnica. ¿Cómo le vas a pasar por las dependencias a la clase que lo necesito usar? Pero eso no quiere decir necesariamente que tengas que estar amarrado a una biblioteca como tal. De hecho, puedes hacer inyección de dependencia por lo normal. Lo único de lo que te alivia todas estas bibliotecas es el boilerplate que puedas tener. Porque finalmente tú vas a necesitar clases que se realicen en la construcción de cada componente. Vas a necesitar inyectar este tipo de generar una instancia, ya sea en Singleton o una nueva instancia por cada vez que tú quieras inyectar esto. Todo eso lo puedes hacer de forma normal. Lo que pasa es que, como bien dijo Sara, muchas veces caemos de lleno a las bibliotecas de inyección de dependencia. Pero, y ya sea en Android o en Kotlin multiplatform, el concepto de inyección de dependencia va a persistir. Lo único que va a variar en unos casos y otros va a ser la dependencia que uses. Pero si tú no quieres agarrarte ninguna en este momento, porque todavía la posición está en pañales, puedes hacerlo tranquilamente normalmente. Ya va a tomar un poco más de esfuerzo, eso sí, pero cumple totalmente con todos los principios que se representan en la charla. Hay que tomar eso en consideración. Sí, otra cosa también, acordándome acá, por ejemplo, yo tuve un caso muy particular en un proyecto, se está ocupando Dagger y se quería implementar Coin. Entonces, como que hacer la transición de una herramienta de inyección de dependencias a otra era súper complejo, requería mucho más esfuerzo en hacer esa refactorización. Así que bueno, al momento como de escoger una herramienta, de verdad como que hay que entender también la naturaleza del proyecto, qué es lo que tiene, para ver cuál herramienta me ofrece ventajas y desventajas en el proyecto que estamos trabajando. Porque bueno, no todos los días cambiamos la inyección de dependencias que tiene el proyecto y esto también requiere mucho refactor y tiempo y es costo, pues. Así que es súper importante también al momento de escoger una de estas herramientas, cuál, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Eso. No sé, ¿algo más? Para conectarte a una base de datos. Ya, digamos que te vas a conectar a una base de datos, pero quizás el día de mañana no va a ser una base de datos, sino que va a ser otra fuente de datos. Digamos que puedes crear una interfaz intermedia que sea conectarte a la fuente de datos, donde sencillamente tú estableces una clase concreta que se llame base de datos, que sea del tipo de conexión que tú vas a hacer, que esa va a ser tu interfaz, que es la que va a hacer la conexión a tus diferentes tipos de recursos de donde vas a sacar los datos. Entonces mi recomendación es siempre crear clases abstractas, que tus clases concretas extiendan de esas de manera tal
de que tú puedes tener o agregar muchas más que no necesariamente tienes que modificar a medida que vas agregándolas, sino que dependan netamente de esa abstracción. Ese es en verdad el principio de la inyección de dependencia. Otro punto importante ahí también, no estamos bien acostumbrados, hablamos mucho acerca de la abstracción de clases, pero es importante también crear los modelos, porque muchas veces pegamos de utilizar, por ejemplo, el modelo de retrofit para llevarlo al dominio, o el modelo del entity de room para llevarlo a una capa, cuando realmente ese modelo le pertenece a ese origen, como mencionaba Sara. Cuando levantamos una capa de abstracción, no solamente levantamos una interfaz con unos argumentos genéricos, sino que también deberíamos levantar modelos que sean intermedios a ese modelo que representa la base de datos. Para que el día de mañana no solamente tienes que cambiar la clase, porque si metes una interfaz solamente y no cambias con modelo intermedio, lo que va a pasar es que va a generar una interfaz nueva, pero entonces utilizar los modelos de origen. Entonces ya ahí se te vuelve un paquete imposible de controlar. Entonces también es importante no solamente la abstracción de la clase como tal, sino la abstracción de los modelos. Exacto. Bueno, eso. No sé, ¿algo más? De cierta manera, igual nosotros siempre de manera indirecta estamos jugando la inyección de dependencia, ya que como tú mencionaste, ocupamos básicamente los principios SOLID para poder mantener esta modularización del código y la estabilidad. Sí. Sí, es lo que intenta la inyección de dependencias, mantener los principios SOLID. De hecho, los mostré como al principio. Una de las ventajas, por ejemplo, de la inyección de dependencias por el constructor, nos decía como adherirnos a los principios SOLID, ya que bueno, eso nos separaba, nos mantenía las clases abstractas y las clases concretas las implementaran y bueno, mantener eso. Iba a decir otra cosa, se me fue. Eso. No. No, mira, yo comencé... No, escúchame, yo comencé con Dagger 1. Para mí fue complicado porque yo no entendía el concepto como tal de inyección de dependencia. Entonces yo entré directo a Dagger. Y para mí entender dependencias cíclicas, que eran las anotaciones, que era un módulo, que era un componente, fue muy cuesta arriba. Yo creo que una vez que tú entiendes el concepto, ya después utilizar cualquiera de estas herramientas, Dagger, sea Hilt, sea lo que sea, ya es muchísimo más fácil. Como dije, bueno, dependerá de la naturaleza de tu proyecto, cuál utilizas o no. Particularmente me gusta Hilt, porque bueno, igual es basado en Dagger, pero como que ya entiendo el concepto, cómo funciona, dónde lo inyecto, cuáles son las anotaciones que necesito y simplemente lo llamo y ya. Sin embargo, cuando ocupé Coin, para mí Coin me pareció sumamente más sencillo. Si tú quieres hacerlo, digamos, en un proyecto personal chiquitito, Coin funciona súper bien, sin embargo, funciona también en aplicaciones grandes. De hecho, en mi trabajo anterior ocupaban Coin y era una súper aplicación con muchos módulos y funcionaba bastante bien. Entonces, yo creo que decir que uno es mejor que otro, mira, lo podemos ver como detalladamente, pero dependerá de básicamente de que entiendas el concepto y simplemente utilizarlo como se utiliza la librería y ya. O sea, creo que sería lo esencial, pues, y por eso también baso mi explicación en base a mi experiencia, cómo fue entrar a inyección de dependencia. Eso. Bueno, yo quiero mencionar algo respecto a eso, y es que, como sabes, la IT está pasado por una capa de la reloj, utiliza muchas cosas, pero solo un proyecto que desde el inicio decimos, bueno, vamos a usar la IT porque significa muchas
configurable, pero es más difícil el proceso de configurar el inicio. O sea, es como hay que ir más por el tema es que la que necesita la clase application para iniciar el caso de dependencia. Entonces, claro, al inicio del proyecto, una aplicación, ok, relacionada con esta luz, pero después empezar a decir que no quiero usar la aplicación como aparte, sino que necesito que se integren a mi aplicación. Entonces me puedo ver una librería. Y ahí está el problema, porque la librería tiene una clasificación. Entonces, todo el tema de la definición de dependencia no se puede utilizar. Entonces, tuve que mirar de la IP a la que los sí te permiten iniciar la clase de navegación y aparte, pues, Puede ser. entonces, para que lo tengan en cuenta, una vez que se mirar una aplicación en una librería, ustedes la Ya. está bueno, pero entiendo que en teoría está diseñado para funcionar con todos los instrumentos. Sí. También está bueno porque... Y funciona bastante bien, de hecho. Pero ¿qué pasa? Que todos no también no plataforma y si te vas a algo que funciona con antes, como quieres mirar algo, sí, o sea, con el principio ya sabes que va a funcionar con todo lo que sea que por ejemplo, Sí, importante. Buen punto. Eso. ¿Algo más?